Bueno, la historia no debería ser un fallo en la matriz. Las civilizaciones surgen, caen y dejan tras de sí artefactos que tienen sentido, hasta que dejan de tenerlo. De vez en cuando, aparece algo que no tiene ninguna razón de existir. No estamos hablando de chatarra vieja del pasado. Estamos hablando de objetos tan extraños, tan fuera de lugar, que se ríen en la cara de la lógica. Herramientas fabricadas con una precisión imposible, dispositivos que preceden a la tecnología necesaria para crearlos y artículos que sugieren que los humanos antiguos estaban ridículamente adelantados a su tiempo, o que algo mucho más extraño estaba en juego. ¿Son coincidencias? ¿Engaños? ¿O es la prueba de que la historia es mucho más rara de lo que nos han hecho creer? Estos 15 artículos extraños no solo plantean preguntas, sino que rompen el libro de reglas por completo. Número 15. El mapa de Piri Reis. Un almirante del siglo XVI cartografiando casualmente la Antártida antes de que fuera descubierta oficialmente. Sí, se supone que eso no debería pasar. Pero eso es exactamente lo que tenemos con el mapa de Piri Reis, una carta de 1513 dibujada por el almirante otomano Piri Reis. En la superficie es un mapa bien elaborado de Europa, África y América del Sur, bastante impresionante para la época. Pero luego las cosas se ponen raras. Supuestamente, el mapa incluye Nueva Escocia, la cordillera de los Andes y la Antártida sin su capa de hielo. Esta última parte es especialmente desconcertante, ya que la ciencia moderna nos dice que la Antártida ha estado congelada durante al menos 6.000 años. Entonces, ¿de dónde sacó Piri Reis esta información? Enumeró sus fuentes, que incluían mapas antiguos egipcios, árabes e indios, y supuestamente uno de Cristóbal Colón. Pero ni siquiera Colón sabía de la Antártida. ¿Estaba Piri Reis trabajando a partir de un registro perdido hace mucho tiempo de una civilización avanzada? ¿Fue una suposición afortunada? De cualquier manera, este mapa no debería existir, pero existe. Número 14. El manuscrito Voynich. Si los libros pudieran jugar con tu mente, este sería el campeón indiscutible. El manuscrito Voynich es un libro de 600 años de antigüedad, escrito a mano, lleno de ilustraciones extrañas y un lenguaje que nadie puede entender. Los estudiosos lo datan de principios de la década de 1400, probablemente del norte de Italia, pero, más allá de eso, es un signo de interrogación gigante. El libro contiene dibujos de plantas desconocidas, gráficos astrológicos extraños e incluso lo que parecen instrucciones de alquimia o medicina, pero nada de eso tiene sentido. El lenguaje, completamente único, sin conexión con ninguna escritura conocida. Criptógrafos, historiadores e incluso la IA han intentado descifrarlo, pero nadie lo ha logrado. Algunos dicen que es un elaborado engaño medieval, otros piensan que podría contener conocimientos científicos perdidos, y unos pocos creen que son los desvaríos de un turista alienígena. Hasta que alguien lo descifre, este artículo sigue siendo el equivalente literario de un enigma sin resolver. Número 13. El pilar de hierro de Delhi. ¿Un pilar de hierro de 1600 años que se niega a oxidarse? Eso no es solo impresionante, es casi sospechoso. El pilar de hierro de Delhi, construido durante el reinado de Chandragupta II, si mide más de 22 pies de altura y ha desafiado las leyes naturales de la corrosión durante siglos. Y no es porque alguien lo haya estado puliendo en secreto todos estos años. Los expertos creen que el secreto reside en su composición única de hierro con alto contenido de fósforo que forma una capa protectora que evita la oxidación. Pero aquí está lo realmente asombroso. Ninguna otra civilización en ese momento tenía las habilidades metalúrgicas para replicar esto. Incluso hoy en día, los científicos modernos luchan por entender exactamente cómo los antiguos herreros indios lograron esto. Algunos lo llaman una maravilla de la ingeniería. Otros se preguntan si es evidencia de conocimiento perdido. De cualquier manera, este pilar no solo se mantiene firme,
sino que desafía todo lo que creíamos saber sobre la tecnología antigua. O número 12. La piedra misteriosa del lago Winnipesaukee. Imagina cavar en tu patio trasero y encontrar algo que no tiene absolutamente ningún sentido. Eso es básicamente lo que sucedió en 1872, cuando apareció una piedra en forma de huevo cubierta de tallas misteriosas cerca del lago Winnipesaukee, en Nuevo Hampshire. La piedra presenta imágenes de un rostro, una mazorca de maíz y extraños patrones geométricos, pero nadie sabe quién la hizo, ni por qué. Aún más raro, la piedra tiene 2 agujeros casi perfectos perforados directamente a través de ella, algo que habría requerido herramientas avanzadas. Los expertos pensaron inicialmente que fue fabricada por nativos americanos, pero la cuarcita, el material de la piedra, ni siquiera proviene de la región. Algunos creen que era un artefacto ceremonial, y otros piensan que marcaba un tratado de paz, pero no hay pruebas sólidas para ninguna de las 2 teorías. Y para colmo, nunca se ha encontrado otro objeto igual. Hasta que alguien descubra de dónde vino, la piedra misteriosa del lago Winnipesaukee sigue siendo exactamente eso, un misterio. Número 11. Fósiles y objetos metálicos inexplicables. Se supone que la línea de tiempo de la historia debe tener sentido, pero de vez en cuando desenterramos algo que lo sumerge todo en el caos. Como una huella de mano fosilizada de 110 millones de años, una huella de pie de 300 millones de años en la roca, o un dedo humano fosilizado de una época en la que se supone que los humanos ni siquiera existían. Sí, deja que eso se asiente. Y si los fósiles extraños no fueran suficientes, está el cubo de metal encontrado dentro de un trozo de carbón, supuestamente de millones de años de antigüedad, y los tubos metálicos incrustados en roca de 65 millones de años en Francia. Algunos dicen que se trata de identificaciones erróneas o engaños, pero nadie tiene una explicación sólida de cómo terminaron estas cosas donde lo hicieron. ¿Existió una civilización avanzada mucho antes de la historia registrada? ¿O es la naturaleza haciendo la broma más elaborada de todos los tiempos? De cualquier manera, estos artefactos no deberían existir, pero existen. Número 10. Las esferas de 2,8 mil millones de años. Si crees que los artefactos antiguos son raros, intenta entender esto. En las profundidades de las minas sudafricanas, los trabajadores han desenterrado esferas metálicas con surcos perfectamente simétricos, encerradas en roca de 2,8 mil millones de años. Sí, 1.000 millones, con B. Conocidas como esferas de Klerksdorp, estos objetos van desde esferas casi perfectas hasta formas ligeramente ovaladas, y algunas son tan duras que ni siquiera las herramientas de acero pueden rayarlas. Los científicos están divididos sobre su origen. Algunos afirman que son formaciones naturales causadas por el crecimiento de minerales a lo largo de millones de años. Pero otros argumentan que su simetría y precisión sugieren un diseño inteligente, lo cual no debería haber sido posible hace miles de millones de años. Si estas fueron hechas por alguien o algo, entonces a la historia no solo le falta un capítulo, sino un volumen entero. Hasta que lo averigüemos, estas esferas siguen siendo uno de los enigmas más extraños de la Tierra. Número 9. El mecanismo de Anticitera. Si la antigua Grecia hubiera tenido una versión de la NASA, esta sería su invención más preciada. Descubierto en 1901 en un naufragio de 2000 años de antigüedad cerca de Anticitera, Grecia, este trozo de bronce corroído resultó ser algo que nadie esperaba: una computadora astronómica. El mecanismo de Anticitera no era solo una calculadora básica. Rastreaba los movimientos planetarios, predecía eclipses e incluso explicaba el movimiento irregular de la Luna, algo que los científicos no pudieron descifrar durante otros 1500 años.
Su complejidad sugiere que no fue un prototipo único, sino parte de una tradición avanzada de ingeniería que de alguna manera desapareció de la historia. ¿Cómo tenían los griegos este nivel de tecnología de precisión mientras el resto del mundo seguía tallando relojes de sol? ¿Y si construyeron uno, hubo otros? Hasta que surjan más pruebas. El mecanismo de Anticitera sigue siendo el mayor momento de ¿cómo demonios hicieron esto? En la historia de la tecnología antigua. Número 8. La cabeza de Tecaxic-Calixtlahuaca. Encontrar un artefacto romano antiguo en México es como desenterrar una espada vikinga en Japón. No debería estar allí. Pero en 1933, los arqueólogos descubrieron una pequeña cabeza de terracota en una tumba precolombina cerca de la Ciudad de México, y de repente, la historia tuvo un problema. Esta cabeza fue datada inicialmente en el siglo II después de Cristo, lo que sugiere un contacto romano con los mesoamericanos mucho antes de Colón. Eso sería enorme. Pero por supuesto, las cosas se complicaron. Pruebas posteriores sugirieron que la cabeza podría datar en realidad de entre los siglos IX y XIII después de Cristo, lo que significa que podría haber llegado durante el período colonial español. Algunos piensan que fue plantada como un engaño. Otros argumentan que fue un artículo comercial antiguo, lo que demuestra el contacto intercontinental mucho antes de lo que creíamos posible. Pero sin pruebas contundentes, nos quedamos con un misterio. ¿Pisaron alguna vez los romanos las Américas? ¿O es esto solo una gran curva histórica? Bueno, háznoslo saber en los comentarios a continuación. Número 7. La moneda de Goddard. Todos sabemos que los vikingos vencieron a Colón en América del Norte por unos 500 años, pero la mayor parte de la evidencia de sus asentamientos se limita a Terranova. Por eso, cuando un arqueólogo aficionado encontró una moneda vikinga en Maine, los historiadores entraron en frenesí. En la década de 1950, Guy Melgren estaba excavando en un antiguo sitio de nativos americanos en Nasquiac Point cuando encontró una moneda de plata. Los expertos la identificaron más tarde como una moneda nórdica del reinado de Olaf Kyrre, 1067 a 1093 después de Cristo. Algo que, teóricamente, no debería estar en Nueva Inglaterra. ¿Cómo llegó allí? Algunos piensan que los vikingos viajaron más al sur de lo que creíamos, tal vez incluso estableciendo redes comerciales. Otros sugieren que los nativos americanos adquirieron la moneda a través del comercio, pasándola de mano en mano a lo largo de generaciones. También existe la posibilidad de que fuera plantada como un engaño. De cualquier manera, la moneda de Goddard plantea una pregunta inquietante. ¿Cuánto de la historia vikinga sigue enterrada, esperando ser encontrada? Número 6. La bombilla del Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto nos dio pirámides, momias y jeroglíficos, pero ¿inventó también la electricidad? Esa es la pregunta que surge de un relieve bizarro dentro del templo de Hathor en Dendera. El grabado parece mostrar un objeto sobredimensionado en forma de bombilla, con una estructura similar a un filamento en su interior. Hay figuras de pie alrededor, casi como si estuvieran operando una enorme lámpara. La teoría explotó cuando el autor suizo Erich von Däniken construyó un modelo funcional basado en el diseño y realmente se encendió como una lámpara de descarga de gas primitiva. Esto alimentó la especulación de que los antiguos egipcios podrían haber tenido un sistema de iluminación perdido. Los escépticos argumentan que la talla es solo una flor de loto simbólica y una serpiente, y que representan la creación. Pero aquí está el giro real. Casi no hay marcas de hollín o quemaduras dentro de estos templos, algo que se esperaría si las antorchas fueran la única fuente de luz. Entonces, ¿estaban los egipcios usando electricidad? ¿O simplemente estamos sobreanalizando una talla antigua? El misterio permanece. Número 5. El pájaro de Saqqara. Un pájaro de madera de 2200 años de antigüedad no debería sorprender a nadie, hasta que te das cuenta
de que se parece sospechosamente a un avión moderno. Descubierto en 1898 dentro de una tumba en Saqqara, Egipto, el pájaro de Saqqara fue inicialmente descartado como un artefacto decorativo más. Pero cuando los investigadores examinaron su diseño, las cosas se pusieron raras. A diferencia de los pájaros reales, su cola no es horizontal, es vertical, y exactamente como el estabilizador de un avión. Esa es una característica aerodinámica que los pájaros no tienen, pero los aviones sí. Esto llevó a algunos investigadores, como el Dr. Khalil Mesija, a sugerir que los antiguos egipcios podrían haber entendido la aerodinámica y posiblemente incluso experimentado con el vuelo. Por supuesto, los escépticos no lo creen, argumentando que era solo un objeto ceremonial o un juguete. Pero si ese es el caso, ¿por qué diseñarlo de esta manera? Ningún texto o registro explica su propósito. ¿Era un juguete de niño, un modelo de algo más avanzado o una pista de tecnología olvidada? Puede que nunca lo sepamos. Número 4. La batería de Bagdad. En la década de 1930, los arqueólogos que excavaban cerca de Bagdad desenterraron lo que parecía un simple tarro de arcilla. Pero dentro había algo extraño. Un cilindro de cobre y una varilla de hierro, sellados con asfalto. Nada demasiado loco, ¿verdad? Hasta que alguien sugirió que podría ser una batería antigua. Fue entonces cuando todo cambió. El arqueólogo alemán Wilhelm König propuso que este artefacto de 2000 años de antigüedad, posiblemente de la era Parta, podría haberse utilizado para generar electricidad. Algunos creen que alimentaba la galvanoplastia, recubriendo objetos con capas finas de metal. Experimentos modernos demuestran que realmente puede producir una pequeña carga eléctrica cuando se llena con un líquido ácido. Pero aquí está el problema. No hay ninguna prueba histórica de que la gente antigua tuviera idea de qué hacer con ella. Entonces, ¿fue solo un descubrimiento accidental? ¿O hubo civilizaciones mucho antes que nosotros que coquetearon con la electricidad? Hasta que encontremos pruebas de una antigua fábrica de bombillas, el misterio sigue sin resolverse. Número 3. Las piedras de Dropa. En 1938, una expedición arqueológica en las montañas Bayan Karaula de China, dirigida por el Dr. Chiputey, descubrió algo desconcertante. Cientos de discos de piedra circulares, cada uno de unos 9 pulgadas de diámetro, con un agujero en el centro y misteriosos surcos en espiral tallados en su superficie. Al principio, fueron descartados como decoraciones primitivas. Luego alguien miró más de cerca. Esos surcos no eran solo patrones aleatorios, eran símbolos microscópicos. Y cuando supuestamente se tradujeron, te contaron una historia descabellada. Una raza alienígena llamada Dropa aterrizó de emergencia en las montañas hace 10.000 años, quedando varada sin forma de volver a casa. Investigadores soviéticos afirmaron más tarde que las piedras emitían vibraciones extrañas cuando se colocaban en un tocadiscos, como si contuvieran una carga eléctrica. Pero aquí está el truco. Ninguna de estas piedras está en exhibición pública, y gran parte de la investigación original ha desaparecido misteriosamente. Si las piedras de Dropa fueran reales, ¿por qué estarían ocultas? Tal vez porque responden a una pregunta para la que no estamos preparados. Número 2. ¿Un puente de 1 millón de años? Extendiéndose por 48 kilómetros entre la India y Sri Lanka, en una extraña estructura submarina conocida como el Puente de Adán, o Ram Setu, ha sido objeto de salvajes debates durante siglos. La mitología hindú afirma que fue construido por el ejército del rey Rama hace más de 1 millón de años. Los geólogos modernos dicen que es solo una formación natural. Pero la evidencia es turbia. Las imágenes satelitales muestran una cadena de bancos de piedra caliza que parecen sospechosamente estructurados, casi como un puente colapsado. El Dr. Badrinarayanan, exdirector del Servicio Geológico de la India, examinó muestras del núcleo y encontró algo inusual.
rocas masivas sentadas sobre arena marina, como si hubieran sido colocadas allí, no depositadas naturalmente. ¿El verdadero desafío? La datación de la estructura es casi imposible. Las muestras de coral pueden decir cuándo se movieron por última vez, pero no cuándo, o sí, fueron dispuestas. Entonces, ¿es Ram-Setu una maravilla natural o una hazaña de ingeniería antigua que precede a la historia registrada? Hasta que la ciencia se ponga al día, es uno de los mayores misterios de la Tierra. Número 1. ¿Un reactor nuclear de 1,8 mil millones de años? En 1972, los científicos que analizaban mineral de uranio de Oklo, Gabón, encontraron algo que debería haber sido imposible. Evidencia de una reacción nuclear que tuvo lugar hace 1,8 mil millones de años. Los depósitos de uranio ya se habían agotado, de la misma manera que lo harían después de pasar por un reactor nuclear. Pero aquí está lo que te vuela la cabeza. Esta reacción duró 500.000 años. Las plantas nucleares modernas requieren ingeniería de precisión, moderación de agua y condiciones controladas para mantener una reacción de fisión. Entonces, ¿cómo sucedió esto naturalmente? El químico ganador del premio Nobel, el Dr. Glenn T. Seaborg, argumentó que no debería ser posible. Algunos científicos afirman que fue solo un fenómeno geológico increíblemente raro, pero otros no están tan seguros. La reacción fue estable, autosostenida y extrañamente eficiente, casi como si alguien la hubiera diseñado de esa manera. Entonces, ¿era esta la fuente de energía de una civilización antigua? ¿Una reliquia de una era perdida? ¿O simplemente uno de los caprichos más extraños de la naturaleza? De cualquier manera, el reactor de Oklo reescribe lo que creíamos saber sobre el pasado profundo de la Tierra. Si has disfrutado de este video, dale a me gusta, comparte y suscríbete. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos pronto.